Vamos a hablar de la inflación en las provincias, lo que ha significado el dato inflacionario del mes de marzo, lo que se espera para este mes de abril con números significativos muy fuertes para la economía argentina. Vamos a entrar en contacto directo con Alejandro Pegoraro, que es el director de la consultora Politicón de Chaco, ¿no? Por la inflación en las provincias, cómo se refleja en el interior. Alejandro, un gusto, un placer saludarte. Buenas tardes, ¿cómo estás? Probablemente estés muteado, Ale, porque no te alcanzamos a escuchar. Ahí corregimos y lo vamos a tener seguramente a Alejandro Pegoraro, ¿no? Porque en el mes de marzo el alza inflacionaria ha sido muy fuerte en nuestro país. Ale, ¿nos escuchás? ¿Me escuchan? Ahí está, perfecto. Bien. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien, ¿ustedes? Bueno, muy bien, muy bien. La inflación de lo que ha significado, ¿no? El punto realmente importante y preocupante del dato de marzo ha impactado de lleno en las provincias. Se espera lo mismo para abril, ¿no, Alejandro? Sí, exactamente. Cuando INDEC difunde los datos de inflación, recordemos que todos los meses lo hace para, por un lado, el total nacional y por otro lado, para las regiones geográficas del país. Ahora bien, hay diversas provincias, que no son la mayoría, pero son la mitad de las provincias argentinas, tienen sus propios relevamientos para entender un poco y para observar cómo evoluciona la cuestión de la inflación hacia adentro de los territorios. Y ahí agrava un poco más la situación que estamos atravesando cuando lo vemos todos los meses, ¿no? Hay provincias que se están moviendo con una dinámica inflacionaria bastante más fuerte que la nacional y otras que están medianamente empardadas, ¿no? Entonces refleja que en algunas provincias el impacto es todavía más duro, pero en todas en general sigue siendo difícil. Pensemos, por ejemplo, que en el mes de marzo la inflación a nivel nacional, que fue el 6,7%, ya había sido un récord en por lo menos 20 años, pero hay provincias como por ejemplo Jujuy, según la medición oficial de la provincia, que tuvo una inflación del 9,6%, es decir, casi 3 puntos por encima de la inflación nacional, con el agravante de que hubo 10% de inflación únicamente en alimentos, por ejemplo, en esa provincia. Lo mismo pasa con Tucumán, por ejemplo, que tuvo 7,5% de inflación en marzo, con 10,5% en alimentos particularmente, y todas las provincias se movieron por encima del 6% en marzo, salvo dos que estuvieron ahí apenas por debajo. 5,9 fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 5,8 fue Neuquén, por ejemplo. Eso lo que nos hace observar es justamente, como te decía, que la inflación nos pega a todos, pero hay ciertos impactos más duros. De hecho, Jujuy y Tucumán han sido las provincias que tienen relevamiento propio con el mayor nivel de alza de precios. También marca una concentración territorial del problema, que en este caso es en el NOA, y las proyecciones para el mes de abril son lamentablemente muy malas, quizás no tan malas como lo fue marzo, pero el hecho de que sigamos teniendo un nivel de inflación mensual por encima del 5%, claro, es muy problemático porque no te permite básicamente proyectar nada en términos económicos y por supuesto que impacta de lleno en el bolsillo de los hogares, que son los que terminan sufriendo justamente este fenómeno todos los meses. Alejandro, ¿qué herramienta tienen las provincias, vos puntualmente viviendo en Chaco? ¿Qué pueden hacer, qué tienen al alcance los gobernantes locales para tratar de menguar los números inflacionarios? ¿Qué herramientas visualizás disponibles, ¿no? para empezar a intentar modificar o cambiar paulatinamente los números? ¿Es posible, factible? Bueno, en primer lugar recordemos siempre que la inflación es un fenómeno macroeconómico, por lo tanto el Estado Nacional es el único que tiene herramientas para poder combatirla de pleno y para poder intentar, por un lado, disminuirla y luego eliminarla de raíz. Las provincias, como no tienen instrumentos macroeconómicos, no tienen facultades, no pueden atacar la inflación como un fenómeno general. Ahora bien, ¿qué hacen las provincias en este contexto? Por supuesto que la inflación indica el alza general del sistema de precios en general justamente, pero hay algunos puntos que son mucho más sensibles en la población, como te decía recién, el caso de alimentos. Entonces, lo que están recurriendo las provincias es a dos cosas que están vinculadas. Por un lado, algún tipo de promoción oficial o programas oficiales vinculados a descuentos bancarios o de bonificaciones, por ejemplo, en determinados establecimientos que están vinculados al cobro alimenticio, como los supermercados, por ejemplo, y por otro lado, programas vinculados a bonificaciones en consumo, para impulsar justamente el consumo a nivel general, ya en rubros bastante más variados, como puede ser indumentaria, como puede ser
electrónica, como puede ser, por ejemplo, cuestiones de mantenimiento del hogar y demás. Estos programas tienen un denominador común que justamente surge de la bonificación de la compra. Entonces están concentrados mayoritariamente en los bancos oficiales, o sea, bancos provinciales o bancos privados, pero que son agentes financieros de las provincias. Entonces, por un lado está muy bueno porque naturalmente, por ejemplo, ¿no? el empleado público es una porción muy grande de los trabajadores dentro de las provincias en general, en el norte particularmente, pero en todo el país en general. Entonces mucha gente puede acceder a través de su tarjeta de débito, tarjeta de crédito, de la actividad bancaria donde cobran su sueldo, pueden acceder a este tipo de bonificaciones. Lo malo de esto es que justamente al ser un instrumento financiero al final del día, que requiere una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito, por ejemplo, no termina de ser universal. Claro. Entonces no llega necesariamente a todos la población, y sobre todo los hogares que son más vulnerables, de bajos ingresos, por lo general no solamente quizás no tienen un empleo formal en muchos casos, sino que en otros mucho menos tienen la posibilidad de adquirir un producto financiero, un producto bancario. Claro, claro, sí, sí. Entonces, hoy por hoy son las herramientas que están teniendo casi todas las provincias en diferentes niveles. Por ejemplo, acá en el Chaco, te comento, todos los miércoles hay 50% de bonificación en supermercados, todos los martes hay 30% de bonificación en farmacias, con la tarjeta que es del banco provincial. En Misiones, por ejemplo, es mucho más amplio. En Misiones hay un programa que se llama Ahora Misiones, muy parecido a lo que es el Ahora 12, pero mucho más ampliado, en donde hay reintegros y bonificaciones en prácticamente todos los rubros de consumo, y que es sostenido en el tiempo, lleva más de un año, con resultados bastante importantes. Formosa tiene un programa similar, Jujuy y Salto tiene un programa similar, y es lo que los gobernadores tienen a mano. La realidad es que no tienen otra herramienta, como te decía, porque el problema es macroeconómico y la nación es... Sí, ¿sabes qué, Ale? Estaba pensando mientras hablabas que también no llegan los anuncios nacionales, por ejemplo, precios cuidados, ¿no? Al interior profundo del argentino no llegan. Entonces, cada gobierno tiene que implementar herramientas propias para, bueno, tratar de menguar. A esto apuntaba la pregunta, ¿no? Porque los anuncios terminan, nacen y mueren allí en Capital Federal, en el área metropolitana, y no llegan al interior profundo. Por eso digo, también los gobiernos en las provincias deben adecuar métodos para, bueno, para tratar de menguar estos números. Totalmente, y fíjate, mencionabas un caso muy interesante que es el de precios cuidados o precios máximos, según el programa que sea. Cuando se hacen las renovaciones de estos programas, siempre resaltamos una cuestión que es fundamental, que es que en el interior y particularmente aquí en el norte, la gran mayoría de los supermercados que firman estos convenios no están presentes, no tienen sucursales. Claro. Entonces, ya de entrada limita el número de establecimientos de los cuales podríamos tener acceso a este tipo de programas. Eso por un lado. Pero segundo, cuando uno analiza el listado de los precios y de los productos, vamos a observar, por ejemplo, que en el NEA, en general, supongamos un litro de aceite, vale lo mismo que en la Patagonia, cuando los salarios promedios en la Patagonia son entre 30 y 35% más altos. Sí. Entonces, ya de entrada, hay un grave desfasaje en estos programas. Es más, en el NEA, por ejemplo, pagamos más caro que en el Gran Buenos Aires, cuando el salario promedio de Gran Buenos Aires está entre el 10 y 15% por encima del salario en el NEA. Sí. Entonces, como siempre, Marcos, con ustedes lo hemos hablado muchas veces, el programa de precios cuidados, entre otros programas vinculados a control de precios, son fuertemente centralistas y están apuntados exclusivamente a el Gran Buenos Aires. Y de hecho, cuando uno analiza, por ejemplo, los indicadores de la incidencia de la pobreza, que son los últimos datos que brindó el INDEC un par de meses atrás, vemos, por ejemplo, que en el Gran Buenos Aires hubo una baja en la tasa de pobreza, en todo el país en general, pero el Gran Buenos Aires fue la más marcada, y bajó mucho más la tasa en el Gran Buenos Aires que en otras regiones del país, lo que indica, entre muchas otras cosas que se realizan, es justamente la focalización de las políticas públicas del gobierno nacional en el Gran Buenos Aires, que se entiende en el sentido de que hay un volumen de gente muy importante que vive ahí, pero están de alguna manera descuidando al resto del país, y particularmente hablo del norte, porque son programas que se parecen enlatados, que se proyectan o se planifican en base a una región geográfica en particular, sin considerar las particularidades y las diferencias que tenemos entre regiones, en el norte y en el sur y en el centro también. Entonces, lamentablemente, son programas que no terminan de impactar de lleno, más allá de alguna u otra
algún otro producto que podamos sacarle algún tipo de jugo, pero no impactan en la manera en que Claro. se piensa de antemano que deberían impactar en los hogares. Sí, ni hablar pensaba Ale con el tema de los combustibles, ¿no? También, ¿no? Precios totalmente dispares y en el interior mucho más altos. Por eso también los números inflacionarios son mucho más fuertes en el interior profundo de la Argentina. Gracias como siempre, Alejandro, por el tiempo y por la comunicación. Ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo.